Hola, hola a todos. Bueno, ya está acá nuestro siguiente ponente, solamente hola Percy. Déjame, te pongo como moderador. Eh, Estamos muy emocionados de nuestro siguiente ponente porque justamente nos vamos hasta Lima, Perú. Percy nos, nos está escuchando desde allá. Ya estás como moderador, solamente confírmame. Sí, ya estoy, ya tengo micro y para compartir. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Mientras preparas la presentación y todo, voy a hacer una breve presentación justamente de Percy. Como les decía, bueno, él es un colega que ayer, para los que estuvieron conectados con nosotros en CENEA, bueno, de la jornada que tuvimos en CENEA, es justamente uno de nuestros amigos, compañeros virtuales y lejanos para nosotros acá en México. Algo interesante también de Percy es que, bueno, él ha sido muy promotor de todo este tema de salud ocupacional, posiblemente un poco más de ergonomía, pero en realidad de toda la parte de salud ocupacional allá en Perú. De hecho, quien no tiene tan activo LinkedIn o quien no es tan activo en LinkedIn, síganlo porque él justamente es, bueno, fue Top Voice de temas de seguridad en 2022, entonces es un influencer en tema de salud ocupacional. Y bueno, él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, tiene la maestría en ergonomía por la Universidad de Girona y CENEA. Tiene también un diplomado de especialización, pues obviamente en ergonomía física, ambiental, ergonomía clínica, por CENEA también en la Universidad de Girona. Y ahorita actualmente pues es gerente de seguridad y salud ocupacional en Marsh, en Perú, que es esta empresa que también es transnacional, que también seguramente han escuchado en México. Entonces, pues bienvenido, Percy. Él nos hablará un poquito de cómo utilizar esta inteligencia artificial en el análisis, manejo y control de los riesgos disergonómicos, un tema o un título que ponemos allá que pusieron allá en Perú, creo que lo pusieron de moda, y que posiblemente en Latinoamérica vamos a empezar a escuchar, porque decimos que la ergonomía en realidad pues es buena, entonces no tendría por qué haber un riesgo ergonómico, sino más bien un riesgo disergonómico. Entonces, bienvenido, Percy, muchas gracias por acompañarnos y ahora sí, cámaras y micrófonos todos tuyos. Buenas tardes. Gracias, Aide, por la invitación al Congreso. Dígame si se escucha bien. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos, o bueno, buenos días todavía, ¿no? Vamos a ver este tema de análisis, manejo y control de los riesgos disergonómicos con inteligencia artificial. Quiero empezar diciendo que el tema de utilizar la inteligencia artificial no va a quitar trabajo a los médicos y ergónomos, por si acaso, ya que necesitamos igual estos profesionales para que puedan ver más bien los monitoreos que se hacen y poder buscar las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, más que todo es un aliado para nosotros. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy Percy Mesías y vamos a ver un poquito de ergonomía para simplemente contextualizar peligros ergonómicos, la evaluación rápida, el uso de la inteligencia artificial, la evaluación del riesgo y el control del mismo. En lo que es ergonomía, simplemente para ver la definición de ergonomía de la GIA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, que nos dice que la ergonomía es una ciencia aplicada, multidisciplinaria, porque nos ayuda a los ingenieros como yo, los médicos ocupacionales como Aide, los ergónomos, los fisioterapeutas, los terapeutas, eh, nos ayudan los diseñadores industriales, es decir, los psicólogos, un montón de profesiones ayudan a la ergonomía, que es una ciencia que tiene como finalidad que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona para optimizar su eficacia, su seguridad y su confort. Entonces, como podemos ver, la ergonomía tiene muchas aristas, ¿no? Como es la parte de la ergonomía física biomecánica, la ergonomía ambiental, la ergonomía cognitiva y la ergonomía como organización. Y si podemos adaptar el trabajo a los trabajadores, vamos a lograr mayor productividad y eficiencia. Entonces, en la ergonomía, como decía, hay varias cargas, ¿no? La carga física biomecánica, la carga ambiental, la carga cognitiva y la carga como organización. Baso también el tema de ergonomía en base a un estudio de ergonomía. Este es el segundo estudio que hicimos en March,
donde tuvimos 252 empresas participantes. Por eso tengo algunos resultados que también voy a alternar con el tema de inteligencia artificial e indicarles que ya estamos en elaboración del tercer informe del estudio de ergonomía que hemos lanzado en el mes de marzo y abril y hemos tenido más de 270 empresas ahora. Nos da gusto que cada vez más empresas participen en estos estudios para hacer un línea base. En este estudio que hemos hecho el año pasado tenemos un 14% del sector industrial, 11% en construcción y 8% en bancos, servicios financieros, como pueden ver. ¿Por qué es importante comenzar a aplicar ergonomía? Porque tenemos que comenzar a controlar los peligros ergonómicos porque ya existe un 59% de ausentismo laboral y un 13% de trastornos musculoesqueléticos de enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, es un tema que aparece en las empresas hoy en día. Ayer justo lo hablaban Aquiles y Luis Acosta, decían la pandemia de los trastornos musculoesqueléticos es algo que ya existe y ya se ve en las empresas. Las molestias musculoesqueléticas están provocando ausentismo, están provocando días perdidos y también ya existen trastornos musculoesqueléticos. Si hago un zoom al tema de enfermedades ocupacionales, vemos que el 25% es en el sector industrial, manufacturero, textil. Es decir, 1 de cada 4 en sectores industriales donde hay muchas fajas de distribución, donde hay mucho movimiento repetitivo de menos superior, ¿no? Pueden tener un trastorno musculoesquelético, ya tienen, y hay 1 de cada 6 en el sector petróleo y en el sector construcción, ya tienen también enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, al momento de aplicar un programa de ergonomía, una metodología de ergonomía, lo ideal es aplicar un ciclo de mejora continua, ¿no? Ya que la ergonomía no es parte de una actividad del programa anual de seguridad y salud del trabajo, sino que la ergonomía es parte funcional del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y que tiene que ser un ciclo de mejora continua. Y por eso he utilizado el ciclo de mejora continua de las normas ISO, ya que son normas certificadas, avaladas por muchos países, más de 170 países, y donde vamos a ver cómo es cada paso y dónde nos puede ayudar la inteligencia artificial. Tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Desde ese paso ya nos comienza a ayudar la inteligencia artificial. Dentro de este primer paso tenemos la ISO TR 12295, que es una norma internacional de aplicación de las metodologías para la evaluación de los riesgos ergonómicos, ya normalizada en algunos países. Esta es una norma interesante, ya que nos va a ayudar a todas las empresas a través de preguntas de primer nivel, ¿no? Hallar cuáles son los peligros ergonómicos de un puesto de trabajo y también hacer una estimación rápida para ver si tenemos que hacer el monitoreo. Y, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Un país hermano, vemos de que todas estas normas que tienen que ver con las normas de ergonomía de forma ISO ya están normalizadas por su país. Yo sé, por ejemplo, que en México ya está normalizada la ISO 11228-1, ¿no? Que es la de manipulación manual de cargas, pero aún faltan las otras. En Perú pasa similar. En Perú ya está normalizada la RPT ISO TR 12295 en 2021, pero aún faltan las demás. Entonces, poco a poco nosotros, estos países, van a ir normalizando las normas ISO, como ya lo ha hecho El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, o mismo Colombia, España, y algunos países incluso la han cambiado un poco como Chile y Argentina. Y entonces, el primer paso, ¿no? Para cualquier puesto de trabajo es identificar si están presentes o no qué peligros ergonómicos, que pueden ser levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre de cargas, movimientos repetitivos de la extremidad superior y posturas forzadas y movimientos forzados. En este primer paso, ¿es necesario usar la inteligencia artificial? No, ya que este paso es muy sencillo y nosotros podemos hacerlo, todas las personas que estamos acá, podemos hacerlo de manera muy fácil. Por ejemplo, para el levantamiento manual de cargas, tengo que ver de que el trabajador levante al menos una carga que pesa 3 kilos o más durante la jornada laboral y siempre repita esa operación durante la jornada laboral. Para el transporte manual de cargas, que esa carga que ha levantado la tenga que transportar 1 metro o más. Para el empuje y arrastre de cargas, que tengo que utilizar algún vehículo con ruedas, ¿no? Y tengo que empujar o arrastrar la carga. Para el movimiento repetitivo de la extremidad superior, que utilice los mismos gestos con las manos, al menos 1 hora de trabajo al día, y que este movimiento repetitivo que se hace con el mismo gesto o con el mismo movimiento se haga al menos el 50% del tiempo, es decir, 30 minutos.
Y para posturas forzadas o movimientos forzados que pueden ser estáticos o dinámicos, tengo que estar en la misma postura. Si es estático, 4 segundos o más, una postura crítica. Y si es dinámico, también en la postura dinámica más de 4 segundos, ¿no? Entonces, podemos nosotros a través de estas preguntas llave que nos dice la ISO TR 12295, poder identificar los peligros ergonómicos. Preguntamos dentro del estudio de ergonomía qué empresas hacían diagnóstico ergonómico ocupacional y nos dijeron que sí lo hacen un 63% de empresas y no un 37%. Y no un 37%. Entre los sectores que más lo hacen, esta es una encuesta, como pueden ver, que participaron varios países, ¿no? Participó Perú, México, Argentina, y nos dicen que los principales sectores son contratistas, obviamente que para poder, más que todo de minería, para poder entrar a minería deben cumplir con lo que pide la mina, en un 75%, vigilancia y seguridad privada en un 75%, petróleo energético en un 67% y algunos bienes de servicio también en un 69%. Ahora, preguntamos también cuáles son los peligros ergonómicos más representativos del punto de vista de la ergonomía física biomecánica, ¿no? Como estamos viendo ahorita. Y nos dijeron que era la manipulación manual de cargas en un 82%, las posturas forzadas en un 79%, los movimientos repetitivos de extremidad superior en un 76%, empuje y tracción de cargas en un 58% y transporte manual de cargas de 39%. Voy a hacer un spoiler, ¿no? En el estudio del 2024 que estamos haciendo en este momento, está saliendo el más representativo, posturas forzadas, y el segundo, movimientos repetitivos, para que sepan. Recuerden este cuadro porque es importante, vamos a ver después un tema con los métodos que usamos para poder encontrarlos. Entonces estamos viendo de que principalmente los tres primeros, que siempre son los mismos y no cambian, son manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Entonces comenzamos a ver los diferentes tipos de trabajo que hay y comenzamos a identificar estos peligros. Por ejemplo, un trabajo administrativo que hace labores administrativas, ingresa datos no todo el día, responde correos, etcétera, va a tener el peligro de movimientos repetitivos de medio superior y el peligro de posturas forzadas, ¿no? En las diferentes condiciones, puede ser con mi teclado independiente, con mi laptop disque yo a la altura de la vista, puede ser usando solamente laptop o puede ser usando doble pantalla, tengo los mismos peligros, movimientos repetitivos de medio superior y posturas forzadas. Un trabajador, por ejemplo, operario, ¿no? De almacén, que tiene que colocar baldes de parihuelas y tiene que hacer el traslado, por ejemplo, de baldes con parihuelas, ¿no? Vemos de que tiene el peligro de levantamiento manual de carga, un balde pesa más de 3 kilos, ¿no? Aproximadamente unos 18 kilos. El transporte manual de cargas también, porque tiene que llevar el balde más de 1 metro. Empuje y arrastre de cargas también, porque ahí vemos que está empujando y jalando una parihuela, ¿no? Una estoca con una parihuela, o un pato hidráulico, si es que lo conocen así. Movimientos repetitivos de nivel superior, no, ya que no hace actividades con los mismos gestos durante todo el día. Y postura forzada, sí, ¿no? Y vemos de que está cargando el peso de mala manera y está doblando la espalda, por ejemplo. Y así podemos ver diferentes puestos de trabajo en la empresa. Un operador de grúa, por ejemplo, que tiene que hacer traslado de contenedores durante todo el día, vemos que está sentado en esa posición y vemos que tiene peligros de movimientos repetitivos de un superior, ya que en las dos manos tiene un joystick, ¿no? Que es el que maneja para el traslado de los contenedores, y la postura forzada de cuello que estamos viendo. Un javero, por ejemplo, en la zona agrícola, ¿no? Que tiene que cargar los productos agrícolas cuando se van sacando, en este caso es la recolección de arándanos, ¿no? Tiene levantamiento manual de cargas, tiene transporte manual de cargas, no tiene empuje y arrastre de cargas, ya que todo lo levanta con las manos, no tiene movimientos repetitivos de nivel superior, y si tiene posturas forzadas, miden esa postura al agacharse. Un estibador de aforo, por ejemplo, que están en los puertos o están en varios sectores, ¿no? Y que hacen, por ejemplo, retiran el contenido del contenedor, que se llama la desestiva, revisar el contenido del contenedor, guardar el contenido de las cajas o guardar las cajas en el contenedor, que se llama la estiva, el desglosado y el encajado, ¿no? Va a tener peligros de levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, movimientos repetitivos de nivel superior y posturas forzadas. O una enfermera, por ejemplo, que tiene toma de muestras de sangre, ¿no? Por ejemplo, para hacer los hemos, se toman las muestras de sangre y
está durante todo el día. Acá en el EMO se hacen por jornadas en Perú, quizás en sus países también, y van un montón de trabajadores y lo primero que se hace es el triaje, ¿no? Y sacarle sangre para ver este colesterol y triglicéridos. Entonces, está todo el día sacando muestras de sangre de todas las personas que vienen y obviamente tiene movimientos repetitivos del miembro superior y también tiene posturas forzadas. ¿De acuerdo? Ahora, encontrar estos peligros en el puesto de trabajo puede ser de que ya exista el trastorno musculoesquelético en el puesto. No, ya que recordemos que el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice, que ese trastorno musculoesquelético aparezca. Por lo tanto, en un puesto de trabajo pueden estar presentes todos los peligros, algunos o ninguno, pero deben de evaluarse de manera específica mediante los métodos adecuados. Entonces, hemos hecho la primera identificación de peligros, hemos visto que es algo fácil, que todos podemos hacerlo y vamos a hacer la evaluación rápida. Para la evaluación rápida ya podemos utilizar la inteligencia artificial. Es importante también conocer que para la evaluación rápida aparecen unas características de estos peligros que se llaman factores de riesgo, que son características del trabajo que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que haya presencia de muchos factores de riesgo. Aquí los llaman los peligritos del peligro, que también es un tema interesante, ya que es una forma muy fácil de explicar. Por ejemplo, el peligro es el movimiento repetitivo del miembro superior y los factores de riesgo, es decir, los peligritos del peligro, son la ausencia de periodos de recuperación, la duración de la tarea, las posturas forzadas del miembro superior, el tema de la fuerza de la tarea y el tema de la alta frecuencia de movimientos. Entonces, estos son los peligritos del peligro mayor, que es el movimiento repetitivo del miembro superior. Y le preguntamos a las empresas, ¿cuál es el factor de riesgo más característico? ¿Y qué nos dijo? La fuerza, 58%. Que está presente en la manipulación manual de cargas, que está presente en los movimientos repetitivos del miembro superior. La alta frecuencia de movimiento, 52%. La bipedestación prolongada, que está en las posturas forzadas, 48%. Factores físicos o mecánicos, 39%. La dosis de exposición o duración larga de exposición, con 33%. Y la ausencia de periodos de recuperación, con 30%. Interesante. En este estudio que estamos haciendo, ¿no? Está saliendo el riesgo psicosocial, que aparecía con 24% en 2023 y ha avanzado mucho el riesgo psicosocial y aparece ya entre los 3 primeros, ¿no? Y entonces, en esta parte de estimación ya podemos ir aplicando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a la empresa está transformando la manera en que las empresas abordan los desafíos en el lugar de trabajo. No solamente se está usando para ergonomía, les cuento. La inteligencia artificial se está usando en seguridad y salud del trabajo para muchos temas. Por ejemplo, eh, puedo tener inteligencia artificial en las cámaras de seguridad de vigilancia de la empresa y a través de neuroservicios puedo comenzar a identificar algunos temas de seguridad de la empresa. Por ejemplo, el uso de EPPs. Yo puedo tener un algoritmo de inteligencia artificial y este algoritmo de inteligencia artificial puede detectar que un trabajador no está con el casco o un trabajador no está con los audífonos de copa o los tapones. Por lo tanto, puede enviar un mensaje al supervisor indicando de que este trabajador no cuenta con los EPPs requeridos. Otro tema que también se está utilizando es hombre caído, otro neuroservicio. Ve una persona que se ha caído en el sitio y automáticamente prende una alarma o avisa al supervisor para indicar que hay una persona que está caída y que no es natural, que necesita un hombre caído. Otro tema también puede ser el tema de que entre en una zona de riesgo. Por ejemplo, en un contenedor. Tengo el contenedor y el trabajador está entrando por la zona de riesgo. Automáticamente es una alarma para decirle que está debajo del contenedor y si ese contenedor se cae por hacer malo, por entablarlo mal, podría aplastar a la persona, ¿no? Entonces, suena una alarma para que la persona salga del sitio. También la inteligencia artificial se ha usado en la pandemia, se ha usado por ejemplo, en centros comerciales para ver personas que estaban con temperatura alta, que podrían contagiar a otras. O también se puede usar en carreteras para ver velocidad de vehículos. Entonces se está usando bastante la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos y también se pueden utilizar para prevenir los riesgos ergonómicos antes de que causen lesiones a sus trabajadores. Ahora, ¿cuántas inteligencias artificiales existen en el mundo? He hecho un barrido, ¿no?
de la inteligencia artificial aplicada a la ergonomía, y hay estos modelos actualmente. La primera es Kinebot, que es la que con Mars estamos trabajando más, ya que tenemos un convenio con ellos, que es un software que evalúa a los trabajadores mediante filmación y reconocimiento digital. Evalúa 30 fotogramas por segundo e informa los ángulos de las articulaciones a lo largo del tiempo, y la proporción de tiempo de cada articulación evaluada permanece en un rango determinado. ¿De acuerdo? Este es de Brasil, para que sepan. La segunda, ErgoIA, es de inteligencia artificial, Instituto Biomecánico de Valencia de España. Es un software de análisis biomecánico basado en inteligencia artificial para la evaluación de riesgos ergonómicos. Analiza videos grabados de cualquier dispositivo e emite informes de riesgos ergonómicos de forma automática, reduciendo hasta un 80% el tiempo dedicado por un técnico a la evaluación de tareas repetitivas o posturas forzadas. El ErgoIA analiza REVA, OWASP, y analiza también tareas repetitivas bajo el método del ErgoIA. Quisieron hacer OCRA, aún no lo sacan, pero están en camino, dicen, a hacer OCRA, para que sepan. Estas dos, tanto el Kinebot como el ErgoIA de Brasil y de España, son a pago. Hay que pagarles para tener una licencia, un número de minutos al mes, para poder hacerlas. La tercera viene de Francia, se llama LEA. Es un algoritmo de inteligencia artificial para detectar las posiciones corporales del cuerpo, ¿no? Y este algoritmo, les cuento, es gratis. Ustedes pueden ir a Android ahorita, al iOS, y pueden descargar LEA, ponen, y van a descargar este algoritmo de inteligencia artificial, pero es limitado en su uso. Te da 30 monitoreos con inteligencia artificial para posturas forzadas, nada más. Y actualmente hay dos inteligencias artificiales que se están construyendo. Una se llama Ergoelles, que es de Colombia, es una plataforma de métodos ergonómicos que se ha creado el año pasado, pero que están haciendo ya, van a sacar este año la evaluación ergonómica usando inteligencia artificial, ¿no? Ahí ponen un video de imagen que he puesto en la figura. Y la otra es Motion Tech de Quinín, chilena, que es una tecnología de medición corporal en línea, y que van a sacar también, me cuentan, el OCRA, ¿no? Lo bueno al estar metido en este mundo de utilizar la inteligencia artificial para los monitoreos es que ambas empresas me han contactado para ver su software, ¿no? Y darles alguna opinión de su uso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial? Primero, la precisión, ¿de acuerdo? Ya que como es un algoritmo, entonces la guía aplicada a la empresa puede realizar una evaluación de riesgos ergonómicos con una precisión mucho mayor que una evaluación humana. Y acá el tema del ojo del ergónomo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver un video, y este video que veo, por ejemplo, tengo que contar las acciones técnicas o tengo que ver las posturas forzadas, y para la ISO 11226, por ejemplo, ver los ángulos de las posturas forzadas. La guía no, la guía lo hace por segundo, y por segundo me va sacando las posturas forzadas. La eficiencia puede evaluar una gran cantidad de información en poco tiempo, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos. Un video, por ejemplo, un ciclo de trabajo de 3, 4 minutos, yo me demoro en evaluarlo unos 25 minutos, más o menos. Un ciclo de trabajo más amplio, 2 horas, 3 horas, podemos estar evaluándolo una jornada. Y un desmontado de motor que dura 3 días, puedo demorarme en el estudio ergonómico un mes tranquilamente. La IEA, un ciclo de trabajo, 2, 3 minutos, me lo regresa evaluado en 2, 3 minutos. Un ciclo de trabajo de 30 minutos, me lo regresa evaluado en 40, 45 minutos. Un ciclo de trabajo de una jornada de 8 horas, me lo regresa evaluado en 4 horas. Entonces, la eficiencia es enorme porque le da más tiempo al ergónomo para buscar soluciones. Nosotros tenemos días para cumplir con el informe y entregar soluciones, y la verdad es que pasamos. Yo, por ejemplo, en Mars tenemos 10 días útiles, ¿ya? 8 días para hacer el informe, 2 días para buscar soluciones. Ahora tengo 2 días para hacer el informe, 8 días para buscar soluciones, ¿no? El tema de la objetividad también. Muchas veces, dependiendo de la experiencia del ergónomo, la empresa suele discutir mucho el ojo del ergónomo, ¿no? Porque dicen, no, ahí yo no veo postura forzada, tú has tomado la peor postura forzada del puesto, pero en verdad eso no hacen los demás trabajadores. Pero al utilizar algoritmos para evaluar riesgos ergonómicos, elimina esta subjetividad humana y garantiza una evaluación objetiva. Y también se puede ingresar a estos algoritmos a las cámaras de vigilancia
¿no? Y se puede hacer un monitoreo continuo de riesgo ergonómico de manera diaria, lo que va a permitir a las empresas detectar problemas antes de causar lesiones en sus empleados y por eso, por ende, mejorar la productividad. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo, de acuerdo a las posturas forzadas, ¿no? Del puesto de trabajo, vemos un puesto de trabajo administrativo y ese puesto de trabajo ha querido levantar la pantalla a la altura de la vista, lamentablemente no lo ha hecho, y el riesgo en cuello es alto el 100% del tiempo. Acá lo tengo por segmentos. Vamos a ver qué más da, pero ahorita simplemente para hacer la estimación rápida, ya sé que posturas forzadas es indeterminado. Bueno, y en movimientos repetitivos de uno superior, contando las actividades, también es indeterminado, por lo tanto tengo que hacer el monitoreo. Pero vemos de que acá el cuello aparece en rojo el 100% del tiempo. Acá, por ejemplo, vemos el trabajo en laptop, también va a demandar una postura forzada de cuello, más del 80% del tiempo, ¿no? Porque no tiene la pantalla a la altura de la vista. Y inclusive al momento de estar la pantalla más alejada, el teclado del sitio de trabajo, vemos también miembro superior, ¿no? De que tiene algún porcentaje de moderado. El hecho de usar dos pantallas y que las dos pantallas no estén frente a la persona del trabajador con un ángulo de inclinación máximo de 35 grados hace de que tengamos riesgo alto ya también en miembro superior. Ahí vemos el hombro izquierdo, el 100% del tiempo tiene un riesgo alto por la torsión del cuello que hace el trabajador al ver la otra pantalla. Y también lo podemos ver en lo que es postura, sobre todo, ¿no? En lo que es, por ejemplo, en las posturas de un trabajador que está haciendo el traslado de las parihuelas, ¿no? El traslado de los baldes a la parihuela y también ya me sale que la exposición media del puesto de trabajo es alto y me sale, por ejemplo, temas de cuello, temas de hombro izquierdo, tronco y también en lo que es empuje y arrastre crítico, ¿no? Recordemos que ahorita estamos haciendo la estimación simplemente, no he usado las demás herramientas de la inteligencia artificial. Acá también, por ejemplo, vemos que cuello tiene un 80% de tiempo riesgo alto y, bueno, también vemos que hay movimientos repetitivos, ¿no? Y así podemos ir analizando todas las actividades de esta manera, primero para una estimación rápida. El Javero, por ejemplo, un tema interesante, acá vemos cómo ya aparece otro color que no apareció hasta el momento, que es el color morado, que es el riesgo crítico, ¿no? Entonces vemos de que sí, la postura que tiene la persona es un riesgo crítico y al momento de levantar la java de manera incorrecta y ponérsela al hombro, vemos de que el codo está a la altura del hombro más arriba, por lo tanto hace un riesgo crítico también en el hombro izquierdo. Uno de los problemas que enfrentó la inteligencia artificial era de que, como tenías una imagen, un plano de imagen con varios trabajadores, como podemos ver esta imagen, la inteligencia artificial leía cualquiera. Entonces no sacaba realmente el cúmulo de un trabajador, sino de un grupo de trabajadores. Por ejemplo, acá se fue uno y saltó al otro, ¿no? Y regresa y va a saltar de nuevo. Esto ya en una segunda versión de la inteligencia artificial ha mejorado, ya que la inteligencia artificial va mejorando de acuerdo a las personas que hacen los análisis, ¿de acuerdo? Y ahora ya se señala qué persona quiero que analicen un grupo de personas para poder tener también grabaciones donde aparecen más personas, ¿no? Y limitar el plano a una sola persona, ahora ya puede hacerse para hacerse a una sola. Vemos acá también riesgo crítico en tronco, en cuello y en algún miembro superior. Una enfermera también, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, de que tiene riesgo por posturas en lo que es cuello, tronco y miembro superior. Listo. Ahora vamos a la evaluación del riesgo. Y de acuerdo a la identificación de peligros que he hallado y esa estimación rápida que me dice que hay que hacer los monitoreos, yo puedo utilizar las metodologías que me pide la manipulación manual de cargas en la ISO 11228-1, que puede ser NIOSH, puede ser MAC, empuje y tracción de cargas en la ISO 11228-2 con las tablas de Nock y Ciriello, trabajo repetitivo de extremidad superior con la ISO 11228-3, que es el OCRA o el Job Stain, y postura de trabajo bueno, con las tablas que me da la ISO 11226 de los ángulos, ¿de acuerdo? Recuerden en el gráfico que nosotros vimos, ¿no? Cómo era el peligro representado, manipulación manual de cargas 82,
Y vemos de que con no sé qué métodos seguramente se aplicaban los monitoreos, y vemos que los principales que se aplican son REVA, RULA y ROSA. 70, 55 y 34. Y cuando nosotros vemos, está bien, me pueden servir para posturas forzadas, que es el segundo peligro, pero para nada más. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que no estoy usando la metodología correcta para encontrar los factores de riesgo del puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo podría ser un riesgo alto, pero que al momento de hacer el monitoreo con otra metodología pienso que es bajo. Y después tengo el ausentismo, y después tengo la enfermedad profesional, el trastorno musculoesquelético, y no sé por qué. El principal peligro es manipulación manual de cargas, 82%, y vemos que en NIOSH solo utilizan el 27% de los puestos. Hay muchas empresas que aún utilizan NIOSH para ver los factores de riesgo de la manipulación manual de cargas. Y en lo que es movimientos repetitivos, con el 76%, vemos que OCRA solo lo usan el 27% y Jobstein el 6%. ¿Qué quiere decir? El 33%, ¿no? Mientras que el peligro está en un 76%. Hay muchas empresas que no utilizan la metodología correcta para poder hallar los factores de riesgo. Y la metodología, simplemente para verla, recordemos, tenemos que saber las metodologías, ya que la inteligencia artificial te va a dar resultados, no te va a decir si está bien o mal, ¿de acuerdo? Es un algoritmo. Por lo tanto, recordemos algo de NIOSH, tiene factores de riesgo como constante de carga, factor de distancia horizontal, factor de altura, desplazamiento vertical, asimetría, frecuencia y agarre. Y el riesgo limitado es menor a 1, entre 1 y 3 y menor a 3. ¿De acuerdo? Limitado, moderado y riesgo grave, cuando es mayor a 3, perdón. En lo que es OCRA, tenemos los valores del OCRA checklist. Los factores de riesgo son frecuencia, fuerza, postura, complementario, multiplicación de recuperación y multiplicación de duración. Y el checklist está verde, menor de 7.5, riesgo aceptable, leve, medio y elevado a partir de 22.6. Y en REVA, que también lo saca, ¿no? Tenemos a partir de 8 es un riesgo alto y a partir de 11 es un riesgo crítico, es un riesgo muy alto. Y la tabla que tiene inteligencia artificial es esta, ¿no? Análisis biomecánico me da el movimiento por puntuación, que es la tabla que ya hemos visto, el porcentaje de la postura forzada, me lanza el REVA y me lanza los ángulos en el tiempo. No me lanza la ISO 11226, pero me lanza los ángulos en el tiempo. Y con los ángulos en el tiempo puedo ver los resultados de la ISO 11226, ya que tenemos los ángulos, cuáles son posturas forzadas. Me lanza el levantamiento de cargas según la NIOSH, la ISO 11228-1, ahí lo está señalando la inteligencia artificial. Empuje y arrastre me lanza bajo la metodología de WORG, ¿no? Que sabemos que es la encuesta que se hace, aunque en opinión personal yo prefiero usar dinamómetro para hallar los newtons, ¿no? Ya que es más real que la encuesta que se hace, pero bueno, si no tengo la disponibilidad para un dinamómetro, sí puedo conseguir hacer la encuesta de WORG. Y me da manejo manual también, me da una fórmula, una metodología que no utilizamos, y nos da en análisis de repetitividad el Strand Index revisado, aunque ahí sí yo discrepo un poco con la inteligencia artificial, yo prefiero el OCRA, ya que el Jobstein no te mide postura forzada de hombro, ¿de acuerdo? Que es súper importante, porque ustedes saben que Marsh es un broker de seguros, es un intermediario entre los clientes y las aseguradoras, y análisis de siniestralidad de peligros ergonómicos, uno de los principales diagnósticos es el manguito rotador. Entonces, es postura de hombro, ¿no? Y el Strand Index también no te da un valor que es importantísimo del OCRA, que es el tema de periodos de recuperación. El OCRA sí te da periodos de recuperación, por eso yo prefiero hacer OCRAs, ¿no? Pero sí me sirve, por ejemplo, en el OCRA para la parte de postura forzada. Y los otros datos ya los busco, ¿no? Y miren, entonces, ¿qué más me da? Por ejemplo, me da este valor de ángulo en el tiempo, que me dice que este cuello, que ha estado en riesgo alto, en un porcentaje, el 100% del tiempo, ha estado en un ángulo de entre un 30 y 40%, 40 grados, 30 a 40 grados. Entonces, ya sé, a partir de 20 es un riesgo alto. Por lo tanto, ese trabajador piensa que está con la pantalla de la computadora a la altura de la vista y no está a la altura de la vista. Hay una postura forzada de cuello. Y en REVA me sale que es un riesgo alto de 8, inclusive me sale el porcentaje de tiempo por miembro que está en riesgo alto.
Por ejemplo, acá otro trabajador que tenía la pantalla a la izquierda, me sale también en el hombro izquierdo el 100% riesgo alto y está en valor de 8. ¿Cuánto tiempo está en valor de 8 que es riesgo alto en REVA? El 16% del tiempo. Recordemos que en REVA, que es una metodología, se tiene que agarrar las 3 posturas más críticas del ciclo de trabajo para hallar el valor. ¿De acuerdo? Ya no necesitamos hacer eso. Acá la inteligencia artificial lo hace por segundo y yo puedo poner en algún puesto que necesito saber algo más del puesto, que lea 30 fotogramas por segundo, o puedo ponerle 20 o puedo ponerle 10 para hacerlo más rápido o puedo hacerlo más detallado. Por ejemplo, el trabajador operativo, ese tronco de cómo levanta, vemos acá, por ejemplo, de que ese tronco llega a estar casi en morado, siempre en riesgo alto, pero con mucha inclinación, ¿no? Flexión de tronco o de espalda, ¿no? Y vemos de que ese REVA llega a ser 10, todavía sigue riesgo alto, pero un porcentaje casi 3/4 partes del tiempo de la tarea. En el operador de grúa, he puesto otra foto que me saca la inteligencia artificial, hace el resultado de análisis de REVA y todavía me puede lanzar, incluso si yo deseo, dónde está la peor postura. Entonces yo en el video puedo buscar el segundo 30 y esa es la peor postura que va a experimentar. Eh, hice simplemente para enseñar, la inteligencia artificial me dice que el riesgo es 9 y con la ISO 11226 sí es un riesgo crítico porque el ángulo de flexión está en 31 grados, ¿no? En menos 102 grados.7 y está en una postura sentada convexa, por lo tanto el riesgo crítico existe. Un tema interesante, por ejemplo, es de que también, gracias a este análisis por segundo, pudo aplicar recomendaciones. Por ejemplo, acá el Javero. El Javero carga el peso de manera incorrecta, no está doblando las rodillas. Y si vemos la postura del tronco, vemos que la postura del tronco a partir del segundo 5 está en una postura normal, pero sí se pone crítica cuando levanta. Entonces, con higiene postural, ¿no? Sensibilizando al trabajador de cómo debe cargar el peso correctamente, puedo mejorar la postura y eliminar el riesgo. Igual, lo carga al hombro izquierdo, ¿no? Este es un riesgo crítico que me da 12 de REVA, riesgo muy alto, y este es el NIOSH. Le pongo los valores de asimetría que no tiene, la distancia horizontal, el desplazamiento vertical, le pongo el peso de la java, el tipo de agarre, la frecuencia, y me sale un índice de levantamiento 2,79. Es un alto riesgo. No es crítico porque no es mayor a 3, pero sí me sale 2,79. Es más, el método te dice cuál es el límite de masa recomendado. En la inteligencia artificial me dice, para esas condiciones, Percy, tú deberías cargar máximo 9,4 kilos. Uy, le digo eso a la agrícola, se desmaya, ¿no? O sea, en vez de llevar una java de 26,25 kilos, ahora llevo una java de 9 kilos. Pucha, dice, ¿cuántos javeros tengo que contratar, no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle, mira, ¿qué te parece si eliminamos una java? En vez de que cargue al hombro, que cargue de frente, como eliminamos una java, va a tener visión. Esto va a ser menor a 26,5, va a ser menos de 25, ¿no? Que nuestra norma básica de ergonomía establece ese peso máximo, 25 kilos, y estarías cumpliendo con la legislación y estarías reduciendo el riesgo de levantamiento. Otra cosa que permite la inteligencia artificial es jugar con los valores. ¿Y cómo saldría la manipulación? Bueno, le pongo acá en el método, le pongo menos de 24 kilos, le pongo acá que va a bajar el desplazamiento vertical a 1,40 y vemos cuánto sale. Y de esa manera también, como un mini laboratorio, puedo hacer algunos resultados para ver qué tal el método que voy a utilizar o qué tal la mejora, ¿no? Y de esa manera también podemos evaluar este tema. Ahora, indicaron mucho que por el tema de producción no se podía, pero estas personas tienen tiempos muertos y en esos tiempos muertos es cierto que la dosis de exposición disminuye y la repetitividad de la tarea también, ¿no? Pero se puede aprovechar esos tiempos para que no sea tan grande el tiempo muerto, haga 2 viajes en lugar de uno y de esta manera mejorar el tema de levantamiento manual de cargas. Entonces, con esas soluciones pudimos bajar el riesgo. La enfermera igual, de un riesgo alto, no en cuello, lo que hicimos fue poner una silla a la persona, una silla especial de la persona que tenía unos reposabrazos más grandes para que la persona pudiera descansar el brazo en el reposabrazo y la persona estaba sentada en una silla, se puso un semiasiento, la verdad, para que esté sentada en una posición correcta y de esta manera pudiera sacar sangre durante todo el día sin tener esta postura forzada.
Percy, la inteligencia artificial sirve porque, bueno, me han enseñado, me parece interesante, pero ¿hay algún estudio que se haya hecho para la inteligencia artificial de que en verdad sirve o no? Bueno, se han hecho algunos. Tengo una comparación de análisis de postura utilizado por los trabajadores de fabricantes, ¿no? De una empresa de carpintería entre la herramienta Rula y el software Kinebot. Este es un estudio brasilero, ¿no? Y tuvimos un Kinebot, demostró ser mucho más simple y fácil de aplicar. Hubo una correlación positiva y débil para el tronco, el cuello, el antebrazo derecho, el brazo izquierdo y el derecho. Y para las variables antebrazo izquierdo y nivel de acción final, hubo una correlación positiva y moderada con un R igual a 36, ¿no? Que es un R alto. Recordemos que la ecuación patológica de Ocra no es un R mayor 80, que es buenísima, pero sin embargo un R36 también es prometedor y un R58 también. Entonces, se eliminó la subjetividad y también la herramienta demostró ser más fácil y completa y presentó resultados compatibles con Rula. Pero es una encuesta de Brasil, de Paraná. Yo hice la propia, ¿no? Entonces, a través de los médicos ocupacionales de mi equipo, hicimos un estudio analítico con 312 trabajadores de puestos laborales administrativos, tanto en teletrabajo como en trabajo híbrido, ¿ya? Y lo que hice fue el REBA manual y el REBA con el Kinebot, ¿de acuerdo? Y encontramos un nivel de fiabilidad que existe entre la herramienta REBA y la inteligencia artificial mayor al 90%, con un R igual a 6, ¿no? Y el 92% de fiabilidad y el tiempo de obtención de resultados en la guía Kinebot es menor que el uso de la herramienta REBA. Ahí pongo mi LinkedIn donde he puesto el paper que presentamos a la Sociedad Peruana de Ergonomía en diciembre y que expusimos. También hice otro estudio de una imprenta, ¿no? Donde se tenían 30 puestos de trabajo y trabajaban 105 operarios. E hice un estudio de un diagnóstico ergonómico para esta empresa. Lo que normalmente me demora en hacerlo un mes, 2 meses, ¿de acuerdo? Para poder hacer los estudios ergonómicos de cada puesto de trabajo, con la herramienta del Kinebot lo pudimos hacer en 15 días porque empezaba el Congreso. Si nos demoramos 16, no podríamos haber hecho este estudio porque no participaban como un paper del Congreso. Así que la empresa, esta es una imprenta, nos dio la oportunidad de ir a la fábrica 2 días, estuvimos trabajando 8 horas los 2 días, haciendo los monitoreos, o los videos, más que los monitoreos, de todos los puestos de trabajo, tomando toda la información que tenemos para las metodologías, y pudimos en 15 días, ¿no? Procesar todo. Es más, los videos tenemos procesados a los 2 días, la verdad. Pero bueno, hacer las metodologías de la ISO TR 12295 para completar cada una de las preguntas llave, para saber si un riesgo es crítico, indeterminado o no. Nos demoró 2 semanas y encontramos los resultados, ¿no? El principal peligro es de posturas forzadas, sobre todo hombro izquierdo con un 84%, hombro derecho con un 80%, tronco con 67% y cuello con 40%, porque tenemos, acuérdense, la estimación de riesgo por segmento en porcentaje. Entre los factores de riesgo que más impactan de forma global del movimiento repetitivo de extremidad superior son los periodos de recuperación, la frecuencia y las posturas forzadas en mano y muñeca. Y bueno, se tiene que hacer el monitoreo ergonómico real para hallarla de verdadera dimensión. Inclusive, hicimos el diagnóstico e hicimos el monitoreo. Como pueden ver acá, hicimos el monitoreo en REBA, ¿no? Que todos salían en riesgo muy alto. Y hicimos el monitoreo OCRA, donde también salen algunos valores mayores a 22.5. Entonces, no solamente hicimos el diagnóstico, también el monitoreo. Me he olvidado ese detalle. Y ya se puede implementar las medidas preventivas y correctivas. Y el tiempo fue 2 semanas. En 2 semanas hemos hecho el diagnóstico y los monitoreos de 30 puestos de trabajo, 105 personas. Ahora viene la tercera parte, mapas de riesgo, porque es importante hacer el tema de la presentación de las metodologías. Acá está solamente el resultado por temas de espacio, ¿no? Pero cuando nosotros hagamos los monitoreos ergonómicos, tenemos que hacer toda la metodología completa, porque es así cuando podemos hacer las recomendaciones y las correcciones al puesto. Por ejemplo, esta es una línea de leche, ¿de acuerdo? Entonces tengo un codificador, tengo un marbeteador, tengo un embosador, una pistola y un encajado. Perfecto. Hay que hacer recomendaciones de ergonomía a este puesto. Entonces hago el LOCRA y, por ejemplo, yo sé que el puesto de marbeteador es un riesgo crítico en movimientos repetitivos. Después viene el puesto de encajado y luego el puesto de pistola.
Pero acá puedo saber también de que el malverteador es muy alto por el tema de la frecuencia. Mira, la frecuencia, las acciones técnicas por minuto son tan altas que es 9, el mayor número es 10. Entonces tenemos de que este es un riesgo alto que controlar. Otro tema es que los trabajadores trabajan 12 horas, por eso duración me sale 1.5. Si trabajaran 8 me saldría 1. Y otro tema es que hay 6 horas sin recuperación, por eso me sale 1.7. Percy, ¿cómo podemos mejorar la línea? Ingresamos tiempos de recuperación, según la ISO 11228-3, de 8 minutos cada hora. Tratemos de distribuir la jornada. Si es que tienen que seguir trabajando 12 horas, tratemos de distribuir la jornada, de que las personas hagan alguna actividad que no tenga que ver con tanto riesgo de movimiento repetitivo. Bajemos la frecuencia, ¿no? Y bajemos la postura crítica en mano, ¿no? En algunos casos. Entonces ahí vemos qué medidas de recomendación podemos hacer. Luego, en la cuarta parte, que es el control del riesgo, nos dicen las empresas que si han elaborado un plan de acción a los hallazgos en los monitoreos económicos ejecutados, un 56%, y un 61% nos dicen que sí cuentan con un programa de ergonomía. Pero, como dije, no es una actividad del PAS, debe haber una mejora continua, porque según la jerarquía de controles, yo debo hacer controles de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y de PP. Y sin embargo, ¿qué hago de controles? Capacitación, sensibilización, que es un control administrativo. ¿Qué hago de controles? Pausas activas. Para movimientos repetitivos, tenemos que hacer pausas pasivas. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque, bueno, y gimnasia laboral, ¿no? Que también es un control colectivo o administrativo. Recién estoy haciendo programas de rediseño, que es ingeniería, solo el 18% de empresas, que es lo que en verdad tenemos que hacer. Un tema que nos está resultando en el sector pesca son los programas de acondicionamiento y entrenamiento físico. La pesca, al momento de la carga y descarga de pescado, tiene mucha actividad física. No tienen tiempo para hacer pausas, ¿de acuerdo? Porque la carga de anchoveta tiene que ser ya, si no se va el pescado y tiene un periodo de veda muy amplio. Pero sí podemos acondicionar físicamente a esas personas que sabemos que van a usar miembro superior y tronco para hacer esa actividad. Y sí podemos hacer un programa de acondicionamiento físico para que tengan mayor masa corporal en estos segmentos y poder hacer esa tarea sin tener molestias musculoesqueléticas. Y luego viene la parte del seguimiento y control. Ya para ir terminando, pongo un caso, ¿no? Teníamos una cajera de supermercado en Perú de que nos indicaba de que tenían molestias de manguito rotador. Al momento de ver el OCRA, vemos que el OCRA sale medio y sale bajo, ¿de acuerdo? 9 y 6. Entonces, el cliente decía, bueno, no tengo el tema de manguito superior en el puesto de trabajo porque el OCRA me sale 6 o 9. Sí y no, ¿no? Porque yo puedo hacer un OCRA cuando la persona está pasando un paquete de galletas y va a salir bajo. Yo puedo hacer un OCRA cuando la persona está pasando su botellita de gaseosa de medio litro, va a salir bajo. Pero, ¿qué pasa si hago el OCRA cuando esté pasando su bidón de agua? O si hago el locra de 20 litros, ¿no? O si hago el locra cuando esté pasando el pavo de 11 kilos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el puesto. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la cajera? Hace recepción de productos seleccionados al cliente, procesa, registra, administra las transacciones en el sistema, traslada de productos en la plataforma. ¿Qué peligros tiene? Movimientos repetitivos y posturas forzadas. Sí, no es que se vea mal, también se puede difuminar el video si no quiero que se vea. Tú lo puedes coger al momento de usar la inteligencia artificial. Y lo que hicimos fue ver las tareas. ¿Qué tipos de caja hay? Hay caja lineal, caja rápida, caja periférica, caja electro. Por eso decía, la inteligencia artificial te ayuda al medio, pero no sustituye el ergónomo. ¿Qué subtareas hay? Hay que escanear la tarjeta, hay que escanear el código de barras del producto, hay que hacer el retiro de piochas o ganchos de seguridad, hay que hacer el cobro con tarjeta o efectivo y hay que esperar al siguiente cliente. Entonces, ¿cuándo voy a hacer las visitas? Voy a hacer las visitas un domingo en las mañanas, que todo el mundo va al mercado, una quincena o fin de mes, que todo el mundo le pagan y ¿qué hacen? Van al supermercado, o un viernes en la tarde, que bueno, que para las bebidas alcohólicas, algunos bocaditos, van también al supermercado. Entonces, hicimos 60 monitoreos OCRAS por cada subtarea, ¿no? Y lo que nos podría llevar un estudio de 3 meses nos llevó 12 horas por visita y gabinete 8 horas. Comenzamos a analizar cada uno de los estudios que habíamos hecho en base a la inteligencia artificial, que es mucho más rápido, vimos posturas y vimos movimientos repetitivos. Y al final encontramos esto. Entonces encontramos riesgos intrínsecos, de acuerdo, de que la principal actividad era el retiro de piochas, el enganche de la seguridad por un tema de frecuencia y fuerza, y la segunda era escanear los productos, ¿de acuerdo? Entonces, ese 6, ese 9 que te salió en OCRA, en verdad fue 21.1 en mano derecha y 10.1 en mano izquierda.
Es decir, sacando de cada uno de los riesgos intrínsecos el riesgo extrínseco, encontramos de que en verdad era un riesgo alto. No crítico, porque no es mayor que 22,5, pero sí alto. Entonces, ese manguito rotador sí está demostrado. ¿Por qué? Porque si vemos la previsión de patológicos de trastornos musculoesqueléticos, esa es ya la fórmula que actualmente están cambiando dentro de las normas ISO, ¿no? Porque antes se usaba el método elevado a la 1004, sin embargo, esto es lo que se va a utilizar a partir del próximo año se vuelva a publicar la norma ISO 12228-3, ¿no? La de patológicos. Y es 3,7 por ocra menos 0,16 por ocra al cuadrado más 0,021 por el índice que te ha salido al cubo. Y me sale que la previsión de patológicos es 21,4. Son 160 cajeras, quiere decir que 34 podrían desarrollar patologías en un plazo de entre 5 a 7 años. Por lo tanto, discúlpame empresa, pero esos manguitos rotadores sí son parte de la empresa. ¿Y qué mejoro? Bueno, factor de riesgo de recuperación, porque no tienen horas que recuperan, 1,48. ¿Qué recupero? Factor postura, tienes acá un tema de mano y muñeca en el retiro de piochas. ¿Qué más recupero? Factor frecuencia, tienes 10 y 9 acciones técnicas de más de una por segundo, por lo tanto, puedo recuperar puedo recomendar y buscar mejorar esos factores de riesgo. Y eso es. Entonces, nos ayuda para hacer más rápido los temas, pero también para técnicamente justificar algún trastorno musculoesquelético y también AIDE para poder rechazar alguno. Tuve uno de manguito rotador en un conserje, pero había una actividad que era la limpieza de lunas, que lo hacía de esta manera, que sí podía justificar, pero era tan poco tiempo durante la jornada laboral y hacía tantas cosas que el riesgo se disipaba, ¿no? Entonces, como conclusiones, hay que hacer la gestión de los factores de riesgo disergonómicos en los sectores. Tenemos que hacerlo de manera preventiva, ya que actualmente es una gestión reactiva frente a las desviaciones encontradas o contingencias que afrontan las empresas. Recuerden, si no, todavía no hacen todavía su control de peligros ergonómicos, ya existe un 59% de ausentismo laboral y un 13% de enfermedad ocupacional, que está aumentando a 20 en este estudio del 2024. No hay una correcta aplicación de los monitoreos ergonómicos. Hay 82% de presencia de manipulación manual de cargas y solo utilizan el método NIOSH el 27% de las empresas. Hay movimientos repetitivos del sistema superior, 76% de presencia, y solo utilizan el método OCRA el 27% de las empresas. Seguimos usando método de estimación y no de evaluación. Y como recomendación, importante conocer los factores de riesgo. Hay que implementar programas de ergonomía para determinar si el ausentismo laboral está relacionado o no con el puesto de trabajo. Hay que controlar los peligros ergonómicos asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Hay que organizar las tareas para combinar los esfuerzos con pausas y descansos adecuados, evitando la acumulación de fatiga. Hay que desarrollar un plan estratégico de control de riesgos, identificando las áreas críticas que generen problemas, enfermedades y trastornos musculoesqueléticos y determinar su prioridad de intervención. Y hay que adoptar buenos hábitos por los trabajadores, conociendo sus riesgos. Parece mentira, pero la prevalencia de los niños, de los jóvenes y adolescentes que van a su primer trabajo, según un estudio de la EUOSHA, es el 33%, que ya vienen con molestias. El peso de las mochilas, las carpetas, ¿no? Entonces, y nos ponemos a pensar, y ergonomía no enseñan en el colegio, tampoco en la universidad. Entonces, ¿por qué debemos suponer que los trabajadores saben de ergonomía? Nosotros tenemos que sensibilizar y capacitar para que justamente hagan buenos hábitos y conozcan sus riesgos y así evitemos estas molestias y trastornos que cada día están creciendo más. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la ponencia, Aide. Pues muchas gracias, Percy. Creo que, digo, evidentemente por algo estábamos emocionados de ir hasta Perú a platicar un poco contigo. Yo, y solamente como una pequeña puntualización, o bueno, algunas pequeñas puntualizaciones que me gustaría también considerar. Súper importante lo que nos transmites de, ¿sirve la inteligencia artificial? Evidentemente sí, y tenemos solamente que saber este tipo de recursos novedosos o nuevos o cómo aplicarlo, ¿no? O sea, no tener miedo a pensar, ya se acabó el tiempo para mí como médico ocupacional, sino al contrario, cómo utilizar esas herramientas, porque la parte técnica yo la tengo que saber. Y también desde una parte justamente de responsabilidad, entender,
no porque se vea bonito, no porque se vea novedoso el tema de la inteligencia artificial, significa que yo no tengo que saber lo que ahorita mismo Percy mencionó, ¿no? O sea, yo aplico la inteligencia artificial, sí, pero la inteligencia me da tal método. Sin embargo, yo no necesito eso. Yo utilizo los datos que me da la inteligencia artificial para eficientar mi proceso, pero yo soy el experto, yo soy el ergónomo, yo soy el que sabe qué necesita aplicar y qué resultados tengo que obtener, ¿no? Entonces, bien importante esa responsabilidad, sí, también creo que es mucho los que estamos acá conectados, no sé si solo están de México, creo que no, seguramente hay muchos también de Perú y espero que algunos otros de otros países, entonces, bien importante eso, es un tema muy, muy enriquecedor, evidentemente, y creo que se nota el gran trabajo que estás haciendo allá, que estás impulsando. De verdad, quienes no tengan contacto con Percy, al menos de seguirlo en LinkedIn, contáctenlo, porque es esto lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Investigación, lo que tenemos que estar haciendo de apoyar a la empresa, pero desde una base de un sustento real, ¿no? Abro los micrófonos para los que quieran compartir con Percy alguna duda, alguna pregunta, vayan abriendo también sus cámaras para tener nuestra foto con nuestro ponente. Y nada más, bueno, ya estamos justitos tal vez de tiempo, pero de verdad, cualquier duda que lleguen a tener, pueden incluso compartirla acá en el chat. Yo se las transmito a Percy para que nos pueda